Bueno, hablemos de la corrida de toros. Es un tema que no deja indiferente a nadie, ¿verdad? O se ama o se odia. Pero más allá del debate, su origen es un auténtico misterio para la mayoría. Siempre pensamos en el torero, en la plaza, pero ¿y si sus raíces más profundas no estuvieran en la nobleza ni en los grandes espectáculos, sino en algo tan inesperado como una ceremonia de boda? Pues sí, vamos a tirar de ese hilo y a ver qué encontramos. Esa es la pregunta del millón. Claro, ¿de dónde sale, cómo nace una de las fiestas más controvertidas del mundo? Y ojo, no vamos a soltar aquí una lista de fechas y nombres sin más. Lo que queremos es entender el viaje, el recorrido completo de cómo un ritual antiquísimo acaba transformándose en el espectáculo que ha llegado hasta nuestros días. Y la respuesta, ya se puede adelantar, no es un solo evento, es un viaje alucinante a través de los siglos. Nos vamos a ir a la antigua Creta a ver unos saltos acrobáticos sobre toros que son una pasada. Luego viajaremos a la Edad Media para colarnos en una boda donde el novio tenía que demostrar su valentía de una forma muy particular. Y terminaremos en el siglo de las luces, que fíjense qué ironía, es cuando todo esto se organiza y se codifica. Venga, empezamos este viaje. Bien, para encontrar las primeras pistas tenemos que rebobinar muchísimo en el tiempo. Mucho antes de que existiera la figura del torero o las plazas de toros como las conocemos, el toro ya era un protagonista absoluto, una figura central, un símbolo de fuerza, de poder, de fertilidad en un montón de culturas del Mediterráneo. Nuestra primera parada en este viaje es la Creta minoica, hace casi 4000 años. Allí se practicaba algo llamado taurocatapsia. Y ojo, que esto no tiene nada que ver con una lucha, era pura acrobacia, un auténtico espectáculo de agilidad. Hay que imaginar la escena. Jóvenes atletas, hombres y mujeres, saltando sobre los lomos de un toro en plena carrera. Era una demostración increíble de destreza y valor, un ritual que estaba medio camino entre lo deportivo y lo sagrado. Pero ahora damos un salto a la antigua Roma, y aquí el concepto cambia por completo. Se pasa de la acrobacia ritual al combate puro y duro en el anfiteatro. Los romanos, que lo convertían todo en espectáculo, tenían a sus propios luchadores especializados, los taurari. Su trabajo era enfrentarse al toro. Aquí ya no hay un trasfondo religioso tan claro. Esto era entretenimiento público, un despliegue de fuerza bruta para las masas. Venga, ahora sí, damos un salto de gigante en el tiempo y aterrizamos en la península ibérica, ya en la Edad Media, y es justo aquí donde las piezas de nuestro puzzle empiezan a encajar de verdad. Aquí es donde empezamos a ver algo que ya sí se parece y mucho a lo que será la corrida de toros. Y lo que encontramos aquí es algo realmente fascinante, el llamado toro nupcial. Intentemos visualizarlo. Es el día de una boda medieval. El novio, para probar su coraje ante todo el mundo, tiene que enfrentarse a un toro. No es un espectáculo para divertirse. Es un rito de paso. La creencia era que al hacer esto, la fuerza y la fertilidad del toro se transmitían simbólicamente a la pareja. Pero lo más alucinante es ver cómo de este ritual de bodas salen elementos que hoy son clave en la corrida. Por ejemplo, los amigos del novio usaban sus propias capas para citar al toro, para distraerlo. ¿Suena de algo? Claro, es el germen del capote. Y luego, el novio le clavaba en el lomo unos dardos decorados por la novia, que son, ni más ni menos, las primeras banderillas. Y aquí está la clave de todo. Esto no era cosa de la nobleza en sus torneos a caballo. Esto era del pueblo, una tradición popular. Y este punto es fundamental porque cambia por completo la perspectiva que solemos tener. Siempre se asocia la tauromaquia con la aristocracia, ¿verdad? Pues resulta que sus elementos más icónicos, la capa y las banderillas, no nacen en los palacios, sino en las fiestas populares, en estos ritos. Es una tradición que, en su origen, surge de abajo hacia arriba. Claro, como era de esperar, a las élites de la época, esta fiesta popular no les hacía mucha gracia. Tanto es así que en el siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio llegó a prohibir que se luchara con toros por dinero. A los que lo hacían, los matatoros, los consideraba infames. Esto creó una división muy clara. Por un lado, el toleo a caballo, el de los nobles, que era lo aceptado, lo oficial, y por otro, el toreo a pie, el del pueblo, que quedó marginado, casi en la clandestinidad. Pero la historia, como siempre, está llena de giros inesperados, porque esa práctica popular que había sido arrinconada durante siglos va a resurgir con una fuerza increíble. Vamos a ver cómo lo hizo para convertirse finalmente en el espectáculo que conocemos. Y es aquí donde nos encontramos con una de las grandes ironías de esta historia. Estamos en el siglo XVIII, en plena Ilustración, el siglo de las luces, la razón, el progreso. Muchos intelectuales criticaban las corridas, las veían como algo bárbaro, del pasado. ¿Y qué pasó? ¿Desaparecieron? Pues todo lo contrario, se organizaron. Precisamente como respuesta a esas críticas, se empezó a codificar, a ponerle reglas, a darle un orden. Dejó de ser una fiesta caótica para convertirse en un espectáculo profesional y reglado.
Y el gran protagonista de esta revolución no fue un noble ni un aristócrata, fue un carpintero de Ronda. Se llamaba Francisco Romero y es sin duda la figura clave. Fue él quien tomó esa tradición popular del toreo a pie, la que estaba marginada, y la elevó, la convirtió en el eje central del espectáculo. Le robó, por así decirlo, el protagonismo a los caballeros. Lo que hizo Romero fue sencillamente revolucionarlo todo. Le dio una estructura, un sentido al toreo a pie. Introdujo la muleta, ese paño rojo más pequeño. Y aquí está el cambio de mentalidad. No era solo para defenderse, era para crear arte, para dar pases con estilo. También inventó el estoque, la espada recta, pensada específicamente para la estocada final. O sea, convirtió lo que era una simple lucha en un duelo con una narrativa, con una estética propia. Claro, Romero abrió la puerta y detrás de él vinieron otros que fueron añadiendo más piezas al puzzle. Toreros como Costillares, que perfeccionó muchas de las suertes, o Pepeillo, que en 1796 publicó La Tauromaquia, que es básicamente el primer reglamento en serio. Y luego Paquiro, ya en el siglo XIX, que fue quien consolidó la estructura de las cuadrillas, con los picadores, los banderilleros. Vamos, que entre todos, poco a poco fueron construyendo la corrida moderna tal y como la entendemos. Así que, como hemos visto, el camino hasta llegar aquí ha sido larguísimo y lleno de sorpresas. La corrida moderna no apareció de la nada, no se inventó en un día. Es el resultado final de miles de años de evolución, de cambios, de influencias. Si tuviéramos que resumirlo todo en 3 grandes pasos, serían estos. Primero, un rito sagrado muy antiguo ligado a la fertilidad. Segundo, una fiesta popular, un rito de paso en la Edad Media. Y tercero, y último, la transformación en un espectáculo artístico, con sus reglas y profesionales, en el siglo XVIII. Y lo más curioso es que los estudios históricos más recientes confirman esta conexión. Parece increíble, pero se puede trazar una línea directa desde el matador actual, con su traje de luces, hasta que el novio medieval que se jugaba el tipo en su boda para demostrar su valor. Es una herencia que ha logrado sobrevivir durante siglos, eso sí, transformándose por completo en el camino. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por la historia. Después de conocer todo esto, desde los saltos en Creta hasta las reglas del siglo de las luces, la perspectiva sobre la corrida, la verdad, cambia bastante. Porque más allá del debate actual de si nos gusta o no, de si es arte o barbarie, la pregunta que queda en el aire es otra. ¿Cómo entendemos hoy un espectáculo que tiene unas raíces tan profundas y complejas, hundidas en milenios de rituales, fiestas y revoluciones?